tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, bienvenidos. Es un gusto pues poder saber que tenemos casi un centenar de jóvenes universitarios y de personas que están asistiendo de forma virtual precisamente a esta conferencia virtual nombrada Hacia una cultura de ética, probidad y moral ciudadana. Esta convocatoria se llevó a cabo para todos los jóvenes universitarios del país, pues para poder participar. En nombre del doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual, como decíamos, hacia una cultura de ética, probidad y moral ciudadana como parte de jóvenes universitarios del programa Jóvenes Universitarios por la Buena Gobernanza, Probidad y Transparencia, el cual pues como antecedentes a este programa de jóvenes universitarios por la buena gobernanza, probidad y transparencia, pues se da en el marco del año 2021, que fue nombrado Año de la Ética y la Probidad por parte de la Contraloría General de Cuentas a través de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental. Como decíamos, pues se desarrolló este programa Jóvenes Universitarios por la Buena Gobernanza, Probidad y Transparencia, que ha sido dirigido a la población estudiantil universitaria con el fin de promover principios y valores que se conviertan en acciones concretas que, bueno, reflejen de hecho el actuar y el desempeño laboral de estos jóvenes universitarios. Este proceso pues busca concientizar al estudiante universitario acerca de la importancia de mantener una conducta ética, una conducta ejemplar, una conducta transparente y con ello contribuir a un cambio en las futuras generaciones que se desenvolverán, por supuesto, en los distintos ámbitos de nuestra Guatemala. Por lo anterior, pues obviamente se considera fundamental continuar con este programa para el periodo 2022 y por eso es que pues tenemos una serie de conferencias y también se tiene programado un congreso. De hecho, es un congreso al cual pues ustedes también pueden asistir porque será un congreso de forma virtual, pero se les irá dando la información poco a poco y en este avance de este programa, Jóvenes Universitarios por la Buena Gobernanza, Probidad y Transparencia. Así que bienvenidos y ahora estaremos pues contando con las palabras de bienvenida de la maestra Eti Saray Castro. Ella es la directora de formación y también de formación y capacitación en fiscalización y de control gubernamental de la Contraloría General de Cuentas. Así que bienvenida, Magíster Eti Castro. Adelante. Quiero iniciar mi intervención citando una de las frases de Aristóteles: no filosofamos para saber lo que es la virtud, sino para hacernos personas virtuosas. Con relación al tema de hoy, conviene comprender la ética como la teoría del comportamiento moral de los seres humanos en sociedad y a la moral, constituida por un tipo de hechos y actos humanos. La ética es entonces la disciplina que indaga la felicidad de la conducta humana, de las instituciones sociales y de la convivencia en general. Adela Cortina explica que la ética cívica consiste en aquel conjunto de valores y normas que comparte una sociedad moralmente pluralista y que permite a los distintos grupos no solo coexistir, convivir, sino también construir su vida juntos a través de proyectos compartidos y descubrir respuestas comunes a los desafíos a los que nos enfrentamos. No pretendo abordar parte de la conferencia que se desarrollará el día de hoy. Únicamente deseo hacer una relación de contexto y los hechos que ocurren en el tejido social. Vivimos hoy en día una preocupación por la ética y moral en todos los sentidos. Por ejemplo, hoy existe la bioética, ética ambiental, la ética profesional, ética ciudadana, en el marco de la participación social en sus diferentes dimensiones, que sin duda alguna requieren de la ética, probidad y moral ciudadana. También existen debates sobre el aborto y acoso sexual,
cruzadas contra la droga, entre otros. Obviamente, esta preocupación surge cabalmente porque nos enfrentamos a un mundo desenfrenado, en el cual el panorama moral no es muy alentador. Frente a esta situación, nos queda como ciudadanos y ciudadanas la solución realista a lo largo y corto plazo, y de intervenir en la formación del ser humano, en los jóvenes universitarios, en el desarrollo y difusión del saber, y de ampliar las responsabilidades individuales, la calificación profesional y el desarrollo de la inteligencia humana. Es por ello que se ha programado para ustedes, jóvenes universitarios, la conferencia virtual denominada Hacia una cultura de ética, probidad y moral ciudadana. Conscientes que ustedes, como futuros profesionales, están en la puerta de acceso a las probabilidades de hacer real el ideal que genere nuevos valores, que hagan más digna la forma de vida en la sociedad, de tal manera que todas las fuerzas deben de comprometerse con la educación, en tanto esta es hoy día una de las palancas que pueden elevar la capacidad de los guatemaltecos para trascender la crisis que asola nuestro país. En cuanto que debemos de construir una sociedad democrática, más justa, pluralista, incluyente, con equidad de género y la diversidad cultural. Va para ustedes como directora de formación y capacitación en fiscalización y de control gubernamental de la Contraloría General de Cuentas mis mejores deseos, porque la conferencia de hoy contribuya, fortalezca y pueda poner en práctica sus conocimientos en el marco de la ética, probidad y moral ciudadana. Bienvenidos, un gusto. Muchísimas gracias a la magíster Eti Saray Castro. Ella es la directora de formación y capacitación en fiscalización y de control gubernamental de la Contraloría General de Cuentas. Y bueno, como mencionábamos anteriormente, pues por parte del doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala, y a iniciativa como Contralor se han formado varios programas. Insistimos en este programa extraordinario, Jóvenes Universitarios por la Buena Gobernanza, Probidad y Transparencia, con una serie de conferencias virtuales para este 2022 y por supuesto un congreso virtual también. Queremos presentar al invitado especial de esta mañana, quien expondrá realmente el tema hacia una cultura de ética, probidad y moral ciudadana. Es un honor realmente contar con personas como él, que siempre está velando por el bien académico, por el bien y por el progreso de los jóvenes universitarios, con una trayectoria académica y profesional extraordinaria. Les presentamos entonces al doctor Nicolás David Virsi Arroyave. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Posee una maestría en Economía por la Universidad de California en San Francisco y un doble título de la Universidad de California en Berkeley en Relaciones Económicas Internacionales y Ciencias Políticas. El doctor Virsi es el director del Departamento de Análisis Estratégico de la Cámara de Industria de Guatemala. Imparte cursos de posgrado en la Universidad Francisco Marroquín y anteriormente fue director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales. Cuenta con vasta experiencia en altas directivas del sector privado nacional e internacional y asimismo pues es regularmente invitado por los medios de comunicación para comentar sobre asuntos muy importantes de la economía y de la política, tanto a nivel nacional como de forma internacional. Es un honor tenerlo por acá, doctor Nicolás Virsi, quien pues estará impartiendo la temática hacia una cultura de ética, probidad y moral ciudadana. Bienvenido entonces, qué gusto tenerlo por acá. Y por parte del doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, de la Contraloría General de Cuentas, Contralor General de Cuentas, pues le damos la más cordial bienvenida. Adelante con su exposición. Bueno, muchas gracias. ¿Pueden ver ahí bien la presentación? Totalmente, sí. Sí, no, muchas gracias por su fina introducción
Le comento que sí es cierto, soy el director de análisis estratégico para la Cámara de Industria, pero también soy decano del Instituto de Liderazgo y Gobernanza, que es un nuevo proyecto de formación a nivel de maestría y diplomados en lo que sería el servicio público dirigido y basado precisamente en los principios que yo veo en la página web de la Contraloría: transparencia, integridad y eficiencia. Sí, este instituto se lanza este mes y nos basamos en ahí, se llama el Instituto de Liderazgo y Gobernanza ASTRA, donde apostamos por la academia, la solidez, el talento, la república y lo glorioso que es el servicio público. Ahí pueden ver en el acrónimo libre, tenemos la palabra integridad y ética. Si lo que se apuesta con este programa, y los invitamos a todos, después me pueden contactar y quisiera hablar sobre el tema con el señor Contralor, que ya había conocido en otras ocasiones. Todo se dirige a la formación de servidores públicos comprometidos con el bienestar del país. Entonces, me vino como anillo al dedo esta invitación de compartir con ustedes hoy. Cuando queremos ir hacia una cultura de ética y de transparencia, se necesitan líderes. Entonces, vale preguntar, y alguien me está marcando el tiempo, por favor, porque a mí se me va. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Con mucho gusto nosotros le estaremos informando cuando ya sea pues el tiempo para poder terminar con su charla. No se preocupe, con gusto. Va, muy bien. Bueno, entonces cuando hablamos de líderes éticos con valores, tenemos que definir qué es un líder. ¿Sí? Un jefe no necesariamente es un líder. ¿Sí? El ser líder no tiene nada que ver con el puesto que uno ostenta en la jerarquía de su organización. Obtener o ocupar un puesto no necesariamente lo hace a uno un líder. Un líder tampoco tiene que ver con los títulos que una persona puede tener. Se puede liderar desde su propia casa, desde su persona, la iglesia, comunidad, en su propia familia. Y tampoco tiene que ver con los atributos o las características personales de los individuos. Uno no tiene que ser carismático para ser un líder. Y por último, el liderazgo no es sinónimo de gerencia. ¿Sí? Un gerente maneja recursos. Un líder lidera personas, y es la gran diferencia. Hay varios expertos que escriben sobre liderazgo, personas como Peter Drucker, y él enfatiza que un líder necesita seguidores. Nuevamente, el ejemplo, pues ser ministro, por ejemplo, no es necesariamente lo mismo que ser un líder. Si las personas de una organización tienen que admirar, querer seguir al líder de la organización. Warren Bennis habla sobre el liderazgo de esta forma. Dice que el liderazgo transforma la visión en una realidad. Y da el ejemplo del jardinero que con su trabajo cambia la tierra, cambia la forma en que se ve todo, ¿sí? Y lo organiza. ¿Sí? Pero en este concepto de Warren Bennis también faltan otros. Bill Gates, que muchos toman como líder, habla de que un líder empodera a otros. Pero habría que preguntarse, ¿los empodera hacia qué? Sí, falta una visión en este concepto de liderazgo que está enunciando Bill Gates. Y John Maxwell, un famoso expositor que acaba de estar en Guatemala, por cierto, aquí en la Cámara de Industria, habla del liderazgo, diciendo que el liderazgo es influencia. Pero también en este dicho falta la fuente, falta explicar cuál es la fuente de la influencia que uno puede tener sobre otros. Liderazgo es el proceso de influencia social que maximiza los esfuerzos de otros hacia el cumplimiento de una meta en común.
En este sentido, el liderazgo no emana de la autoridad que uno puede tener por el puesto que ocupa, sino es esa influencia social que requiere de otros. Un líder activa la energía de otros. ¿Y hacia qué? Hacia una meta común. Si no existe esa meta común, que está claramente explícita en el tema de hoy, hacia una cultura de ética y de transparencia, es difícil llegar a esa meta si no se la tiene clara y no es ampliamente compartido por todos. Quería hablar un poco sobre la ética y la moral, para que se entienda por qué es importante el liderazgo ético. Tenemos que entender los conceptos básicos de la ética y la moral. Tanto la ética y la moral construyen la base que guía la conducta de los seres humanos. De cierta forma, determinan su carácter, la actuación y el comportamiento que las personas tienen en sociedad y su congruencia entre lo que dicen y lo que hablan. Lo que dicen y lo que hacen, perdón. La ética estudia los principios que guían y distinguen entre el bien y el mal, el deber ser y el deber de la persona. Guían el comportamiento humano. Entre ese comportamiento humano sale el sistema de leyes morales de cualquier sociedad. La ética varía entre sociedad y sociedad. Dentro del marco ético están las acciones orientadas hacia lo que se considera correcto y lo que se considera incorrecto, y todo debería de estar orientado hacia un bienestar común. La moral comprende las expresiones de la conducta humana y comprende las prácticas, los valores, las creencias adoptadas por costumbre o por tradición en una sociedad dada. Y los valores también son relativos y varían de sociedad a sociedad y pueden cambiar dentro de una misma sociedad a lo largo del tiempo por varias razones. La moral sirve de modelo de conducta para las personas y en especial valora lo que está bien o califica lo que está mal a nivel individual, pero no en un vacío. Se hace esta valoración de lo que está bien o mal a nivel individual dentro de un contexto social. Entonces, mientras la ética se refiere a las reglas provistas desde una fuente exterior, como los códigos de conducta en lugares de trabajo, la moral se refiere a los principios individuales que una persona tiene sobre el bien y el mal. El juicio ético determina acciones, conductas y actitudes más acertadas en un momento dado y comprende acciones que son correctas independientemente del juicio moral. El juicio moral comprende los juicios de valor sobre las acciones humanas y puede haber una diferencia entre el juicio moral y el juicio ético. Vamos a tratar algunos ejemplos más adelante. Hay tensión. La ética y la moral no son sinónimos, pero están estrechamente relacionadas. La ética analiza acciones humanas, pero no se limita a lo que es moral o no. Cuando la moral personal entra en conflicto con el deber personal y profesional, es la ética que define las normas para que las personas actúen correctamente. Aquí les doy un ejemplo. Digamos que alguien es un médico. Bueno, ahorita estamos ante la situación de la guerra en Ucrania. Estoy seguro que más de algo habrán leído sobre eso. Y digamos que ahí Rusia invadió a Ucrania. Los ucranianos miran eso como el perfecto ejemplo del mal. Imagínense que usted es un médico de Ucrania y le toca atender a un soldado herido de Rusia. Entre sus valores morales, el médico de Ucrania podría pensar que es injusto que el soldado invasor viva
si ha matado a personas de su comunidad injustamente. Pero el código de ética de su profesión lo manda a atender a ese soldado herido. Y hay muchos ejemplos así que ustedes podrán pensar. Aquí es donde entran los estándares de la ética profesional, que es externo a uno. El cumplimiento del deber profesional se impone sobre la moral del individuo. Pero tanto nuestra ética personal y profesional se debe guiar por valores. Los valores éticos son las normas que regulan la conducta. Y los valores morales son las normas y costumbres que se transmiten por medio de la sociedad a la persona. Y estos diferencian la manera correcta o positiva de actuar de la incorrecta o lo que se considera conducta negativa. Los valores éticos y morales deben regir nuestro actuar en todas las actividades de nuestra vida, en lo personal, lo familiar y lo profesional. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la honestidad, la integridad, la justicia, la responsabilidad, el deber, la obligación que puede tener uno, la lealtad. Y le toca a cada quien priorizar unos sobre otros, porque diferentes principios pueden entrar en conflicto uno con el otro. Por ejemplo, ¿qué hace uno si presencia un acto de soborno o corrupción por un amigo o un familiar? Y aquí es cómo se manejan estas situaciones de tensión. Es donde se revela la personalidad de la persona, sus intereses, sus deseos y su congruencia. Hay que recordar que no todos tienen los mismos valores. Y eso no quiere decir que si yo tengo cierto conjunto de valores y otra persona tiene otro conjunto de valores, que yo soy bueno y la otra persona es mala, o la otra persona es buena y yo soy malo. Lo que para algunos es una acción moral puede no serlo para otras personas. Y ahí es donde sale necesaria la ética. La conducta que guía a todos, ¿sí? Para mantener la armonía y la conveniencia en la sociedad. Ahora, ¿cómo llegamos hacia esta cultura donde podemos vivir en armonía y convivencia con todos los demás en la sociedad? Se tiene que poner en práctica ciertos principios de conducta. Entonces, yo les quería hablar de 14 rasgos de liderazgo para trabajar en equipo hacia una meta en común que yo aprendí de muy joven cuando presté servicio militar. Solo quiero aclarar que esto no es una charla sobre adoctrinamiento militar, pero sí hay ciertos hábitos que si uno desarrolla, puede aprender uno de liderazgo ético con valores, trabajando así una meta en común, trabajando en equipo. Son los 14 rasgos de liderazgo para trabajar en equipo. Ahí pueden ver el escudo del Instituto de Liderazgo y Gobernanza, ASTRA, que les había mencionado al inicio. Los 14 rasgos de liderazgo se orientan al desarrollo profesional ético de las personas. Enfatizan la responsabilidad y la obligación hacia los demás. Están orientados para el trabajo en equipo. Ojo, estoy diciendo trabajo en equipo, no trabajo grupal. Un grupo es un conjunto de personas que no necesariamente hacen equipo. Ustedes en Contraloría, los que trabajan en Contraloría, trabajan en equipo. Es muy conocido. Y trabajan en equipo hacia esos principios que se ven en su página web. Y yo creo que vi al principio de la presentación que era transparencia, integridad y eficiencia. Todos podemos aprender a trabajar en equipo hacia un objetivo en común.
en congruencia con nuestros valores personales y la ética profesional. Bueno, ahí están en inglés, porque yo los aprendí en inglés. Ahí están los iniciales, el acrónimo de que que yo aprendí de joven para recordarme los 14 principios de liderazgo. Ahí, J.J. Tybuckle. Lo voy a repetir en inglés. Justice, judgment, dependability, integrity, decisiveness, tact, initiative, endurance, bearing, unselfishness, courage, knowledge, loyalty, and enthusiasm. Lo voy a explicar en español, que es juicio, justicia, confiabilidad, integridad, ser decisivo, tener tacto, iniciativa, perseverancia, presencia, desinterés, coraje, conocimiento, lealtad y entusiasmo. No sé si me repetí alguna ahí. Es importante que se entienda el sentido de cada rasgo y cómo desarrollar este sentido para saber qué objetivos fijar y trabajar en ser un buen líder y también un buen seguidor. El primer rasgo, la justicia, se define como la práctica de ser justo y consistente. Una persona justa considera ambos lados de una situación y basa premios y castigos por mérito según cada situación. Hay sugerencias de mejora para cada uno de estos rasgos. La primera sugerencia para desarrollar el rasgo número 1, que es el rasgo de ser justo, es ser honesto con sí mismo de por qué se está tomando la decisión que se está tomando. Y en eso evitar favoritismo o castigos por razones personales. Y tratar a todas las personas según esas personas merecen ser tratadas, que se revela en sus acciones y su conducta. Estos son rasgos que se aplican día a día. El segundo es criterio, judgment. Criterio se refiere a la habilidad de pensar sobre las cosas claramente y con calma, para que se pueda tomar las mejores decisiones. ¿Y cómo se pone esto en práctica todos los días en el sentido de mejora continua? Bueno, evitar hacer decisiones, tomar decisiones apresuradas y emocionales. Y abarcar problemas con actitud de mucho sentido común. Cuando se toman las decisiones de manera apresurada, suelen no ser las mejores. Confiabilidad, que otras personas pueden depender de ti. Sí, la confiabilidad quiere decir que se te puede confiar en que cumplirás tu deber, tu cometido, de la mejor forma. Y eso es lo que valora un líder con cada elemento de su equipo. Y es lo que las personas valoran en los líderes. Es muy importante enfatizar que esto se refiere al apoyo voluntario a las políticas del equipo de la organización, y para eso uno sí tiene que tener, como es que se dice en Guatemala, la camiseta bien puesta de los valores y principios y metas y objetivos de la organización. Por eso en cada organización, estoy seguro que lo hacen en Contraloría, pasan por procesos de inducción. No solo te explican dónde está la cafetería, dónde está el parqueo, dónde uno se sienta, cuál va a ser la computadora que uno va a usar, sino siempre se pasa por una inducción del decálogo de valores de la organización. Y en muchas organizaciones se ve esos principios, esos valores en diferentes lugares, en los pasillos, en el elevador, en la puerta de cada oficina, para recordar constantemente al equipo y cada miembro del equipo cuáles son las metas comunes y cómo es que se va a llegar a las metas comunes, cómo se define el buen trabajo en cada organización. Y esto también a nivel sociedad.
La confiabilidad de la persona también implica que tiene que hacer el mejor esfuerzo para lograr los más altos estándares de desempeño. ¿Cómo se aplica esto día a día? Bueno, las sugerencias de mejora. Cumplir con cada tarea asignada. No dar el 100% de uno, dar el 110% de uno. Hacer lo mejor que uno puede en cada momento. Otro hábito que se puede desarrollar es la puntualidad, porque refleja el compromiso de uno mismo de empezar y terminar tareas asignadas y el respeto por los demás. Si uno dice, bueno, vamos a tener un taller o vamos a tener una conferencia sobre cultura de ética y transparencia y comienza a las 10 y la persona que da la conferencia llega a las 10:30. Esa puntualidad refleja desorden, falta de compromiso con uno mismo y falta de respeto hacia los demás. Entonces hay que adoptar una cultura de cero excusas. Pero eso no quiere decir cero errores. Todas las personas cometen errores y es humano reconocerlo. Es más, si uno no está dispuesto a cometer errores, nunca va a ser líder. Porque el temor a cometer errores le quita iniciativa a la persona y eso afecta su desempeño. Iniciativa también es un rasgo de liderazgo. Lo vamos a ver más adelante. De tiempo. Integridad. La integridad hace referencia a que la persona es honesta y proba en lo que hace y dice, que pone la honestidad, el deber y los principios morales por encima de todo lo demás. Es un rasgo que se practica día a día. Sugerencias de mejora son ser absolutamente honesto siempre, en todo momento. Aspirar a eso cada día. Decir la verdad, aunque puede ser no conveniente de manera personal. Y defender los principios y las creencias propias. Uno tiene que ser congruente con uno mismo, aun cuando es difícil serlo. Ser decisivo. Esto implica que uno puede tomar decisiones correctas sin demorar mucho tiempo. Parece que choca un poco de no tomar decisiones apresuradas. Pero aquí se parte de los hechos, pondrán uno contra otro y uno debería actuar con calma, pero con rapidez para llegar a una decisión sana y correcta. Un líder que es decisivo anuncia sus decisiones de una manera clara, firme y profesional, para que todos lo entiendan, para que el equipo sepa hacia dónde se va. Nos estamos enfocando en liderazgo porque una sociedad que quiere llegar a una cultura ética y transparente va a necesitar líderes, y esos líderes van a ser los jóvenes. No se puede depender de las personas ya mayores como yo de cambiar la sociedad si no lo logramos cambiar cuando nosotros hemos ejercido el poder desde el espacio de cada uno. Bueno, ¿cuáles son las sugerencias de mejora? Bueno, se puede practicar ser positivo en sus acciones día a día, practicar ser congruente con los valores y la ética de uno mismo, de su institución, y entre lo que uno dice y lo que uno hace. Hay que evitar actuar sin convicción y evitar de cambiar de opinión frecuentemente. Eso no quiere decir no reconocer errores, pero si uno cambia de opinión o de decisión frecuentemente, eso genera confusión en los demás. Por eso es importante
fijar la meta en común, tomar las decisiones de la manera correcta con la información que se tiene en el momento. Pero si le toca a alguien cambiar su posición o cambiar su opinión, comunicar eso de una manera clara, firme y profesional y ser muy honesto. Miren, yo cometí un error en mi posición anterior y ahora la estoy corrigiendo. El siguiente rasgo es tacto. Esto implica que se puede tratar personas de manera que se mantienen buenas relaciones y esto evita problemas, siendo cortés, calmado y firme con las personas. A eso nos referimos cuando decimos cuando la persona tiene tacto, tiene don de gente. Es otra manera que he escuchado que se dice en Guatemala. Y las sugerencias de mejora es tener buenos modales y costumbres. Por alguna razón, las sociedades desarrollan códigos de etiqueta, se dice, etiquette. En inglés se dice los modales que uno usa en la mesa, por ejemplo, lo que se considera ser caballero o dama, el buen trato, el buen saludo que se le da a las personas, el orden en que se da esos saludos. Estos modales y costumbres cambian de sociedad a sociedad. Pero lo importante es, dentro del contexto social en que uno se encuentra, reflejar lo que se considera buenos modales y costumbres. Otra vez, ser cortés con las personas, tratarlas de buen humor, ¿sí? Y tratarlas como uno quiere ser tratado. Iniciativa es el siguiente rasgo. Iniciativa implica tomar acciones sin necesidad de recibir órdenes que le dice a uno qué es lo que debe hacer y no debe hacer. Se trata de afrontar situaciones nuevas o inesperadas con acción temprana y bien pensada. Y ser algo innovador para lograr algo sin las herramientas y métodos normalmente disponibles. Entonces, ¿cuáles serían las sugerencias de mejora para desarrollar el rasgo de liderazgo e iniciativa? Bueno, ser muy atento a las cosas que deben hacerse. Y hacerlas sin necesidad que se le tenga que decir qué es lo que deben hacer. Por ejemplo, si alguien pide, mire, búscame las mujeres líderes, las líderes políticas más exitosas de Latinoamérica. Y la primera búsqueda en Google no te tira nada. Vas a regresar y vas a decir, bueno, no hay nada. Empezás a usar otras frases para que el motor de búsqueda pueda reconocer lo que estás buscando. Eso es solo un pequeño ejemplo. Muchas personas buscan la primera excusa para no cumplir. O peor, es que nadie me dijo, es que nadie me dijo, es que nadie me dijo. Una persona que ha pasado el proceso de inducción de su organización sabe qué es lo que se tiene que hacer. No es necesario que solo se actúe cuando el jefe, fuera de distinción entre jefe y líder, le diga a la persona, si el jefe no llega, nadie va a trabajar. Eso no es trabajar hacia una meta común, trabajar hacia una nueva cultura, trabajar en equipo. Resistencia, aquí estamos hablando, piensen como en la resistencia que tiene un atleta, un maratonista. Se refiere aquí al aguante mental y físico que se mide por la capacidad de tolerar dolor, fatiga, estrés y muchas penas. Uno piensa que, bueno, en un ambiente
profesional, un ambiente de oficina, que lo quieren decir así. ¿Para qué necesito aguante? Bueno, toca, a veces toca. Por ejemplo, yo fui el director del Departamento de Economía en la Landívar. Ese es un buen ejemplo. Hasta 2013. Fui director ahí por 6 años. Y teníamos la regla de que no podían tener más de 6 ausencias en el semestre o si no perdían la clase. Es una norma académica que se debe, muy común, por cierto, no era peculiar a la Universidad Rafael Landívar, no era peculiar a mi departamento. Es una regla razonable que se debería de aplicar, uno diría, de igual para todos. Pero el departamento a mi cargo era el Departamento de Economía y muchos de los alumnos, como era de esperar, trabajaban en el Banco de Guatemala. Y siempre es así, como casi la mitad de los alumnos trabajan en el Banco de Guatemala. La carrera de economía es pequeña en cualquier universidad. ¿Y qué pasaba? Si no estoy mal, era el mes de agosto. En el mes de agosto, todos los funcionarios del banco trabajan desde bien temprano en la mañana hasta bien tarde en la noche para cerrar las cuentas. Creo que hay unas cuentas anuales que se cierran en agosto, precisamente, si no estoy mal, o tal vez septiembre. Pero tenía que ser así. Entonces, esos alumnos, por razones de trabajo, pierden la asistencia para el semestre solo con lo que faltaron en el mes de agosto. Hubiera sido justo aplicarles esa regla. Primero, es un reflejo de aguante, porque si entraban a las 6 de la mañana y salían a las 8, 9, 10 de la noche para cumplir con su deber en su trabajo, que nos presentaba en la universidad con un problema ético. Le aplicamos el estándar que se le aplica a todos cuando sabemos que fueron por razones de fuerza mayor y además tienen necesidad de trabajar. Las sugerencias de mejora para tener mayor resistencia es entrenamiento físico, ejercicio, pero no solo ejercicio físico, puede ser lectura, mucha lectura, trabajar en completar todas las tareas sin importar el cansancio mental y físico. Y eso toca, a mí todavía, a mi edad, yo tengo 57 años, toca. Y a veces se junta que uno tiene que hacer 3 conferencias el día siguiente, pues toca casi no dormir esa noche. Y estas son cosas que ustedes van a aprender. No sé a qué edad tienen, cuál es la edad promedio de la audiencia, pero cuando están, y aquí, bueno, imagino hay muchos que están en la universidad, ¿sí? Tenés ciertos hábitos de estudio, si sos buen alumno o alumna, tenés ciertos hábitos de estudio donde dedicas parte de tu día y de cada día y buena parte de tu fin de semana, sobre todo si trabajas mientras estudias, para avanzar en tus estudios. ¿Y qué pasa el mes de exámenes finales? Eso se eleva todavía mayor. Ya no te dormís a las 10 de la noche, te dormís a las 2 de la mañana. ¿Sí? Y pasás todo un mes durmiendo tal vez 4 horas, si suerte tenés. Y cada noche. Obviamente no puedes vivir toda tu vida así, pero en ese mes de exámenes finales te toca trabajar con resistencia. Y no hay mejor palabra que aguante mental y físico, ¿sí? Cuando hacemos referencia a resistencia. Presencia. Presencia, también he escuchado la palabra porte en Guatemala, es muy importante. Lo que se considera buena presencia va a variar entre sociedad y sociedad y generación y generación. ¿A qué nos referimos con presencia? Es la manera que uno se conduce y se porta.
¿sí? Desde que, antes de que alguien, si ustedes van a entrevista de trabajo, antes de que alguien comience a hablar, la otra persona ya formó buena parte de su impresión hacia usted por su presencia. La presencia debería de reflejar la atención, la competencia, la confianza en uno mismo y control sobre sus acciones. Entonces, sugerencias de mejora en este aspecto es que uno no se quede satisfecho con el mínimo esfuerzo requerido, el cumplimiento con los estándares más altos de conducta personal y con los estándares más altos de presencia personal, tanto en vivo como en redes, la manera que uno se expresa. Y ojo con eso, jóvenes, cuando aplican al trabajo en diferentes organizaciones del sector público y privado, ya es costumbre que se metan a revisar su conducta en redes. Si uno se ha tomado fotos con botellas de alcohol en la boca, aunque es legal tomar alcohol en Guatemala, dependiendo de la edad, no se ve bien. Es una cosa tomarse una foto con una copita de vino en la mano. Otra cosa es tomarse una foto de uno está tirado y le están vaciando 2 botellas. ¿De qué toman los jóvenes ahorita? XL. Le están echando 2 botellas de XL en la boca. Eso no se ve bien. ¿Sí? Uno no está consciente de la presencia que debería de tener. Y ya mayores de 18 años deberían de enfocarse en la presencia que tienen. Solo quería hacer una observación. Eso no quiere decir que uno tiene que ir, como me he visto yo, de traje, corbata todos los días. No sé si vieron, bueno, regresando al tema de Ucrania, por ejemplo, el presidente de Ucrania se dirigió al Congreso de Estados Unidos por Zoom, así como yo les estoy hablando por Teams, y estaba en camiseta verde de soldado, porque su país está en guerra. La primera vez que alguien se dirige al Congreso de Estados Unidos en una camiseta. Pero él ha estado saliendo en camiseta en los medios todos los días, porque el señor está luchando, trabajando por su país, está uniendo, está liderando Ucrania. Y ahora otros políticos, no tan buenos líderes, ahora ellos también están saliendo en camiseta. ¿Sí? Como es auténtico en el caso del presidente Zelensky de Ucrania, eso se considera presencia. Cuando lo hacen otros, como el presidente de Francia, por ejemplo, lo hizo, se miraba falso y no aportaba a su presencia. Y claramente estaba imitando al otro que sí tenía presencia por el contexto social y político en que él se encontraba. Desinterés. ¿Sí? Desinterés implica que uno no lo hace por interés propio, en el sentido de interesado. Esto hace, no nos referimos a desinterés en las metas en común o las obligaciones profesionales y éticas que uno puede tener. Nos hablamos de evitar aprovecharse de los demás. Esto implica ser considerado con los demás, siempre dar crédito, evitar tomar el crédito. Si uno aprendió de otro o está incorporando parte del trabajo de otro, siempre se les da crédito. Ustedes son alumnos universitarios. ¿Qué es plagio? Plagio es cuando no das crédito al autor original de las ideas que uno está replicando. Y eso pasa mucho en las organizaciones, tanto en el sector privado como público, que gente toma crédito por las ideas o el trabajo de otras personas. Aparte del crédito,
implica tomar la responsabilidad en vez de siempre pasársela a alguien más, echando la culpa de alguien más por no haber cumplido con las tareas. Entonces, ¿cuáles serían aquí las sugerencias de mejora? Bueno, evitar usar la posición o rango que uno tiene por interés propio. Eso también se dice, también se relaciona con la integridad. ¿Sí? Evitar ganancias personales, sea de cualquier tipo, de dinero, seguridad, placer, a costos de los demás. Otra vez, ser considerado. El siguiente rasgo es el rasgo de coraje, de valentía. Esto se refiere a poder mantenerse calmado a pesar del miedo. Por ejemplo, si uno comete un error y le preguntan, ¿tú fuiste responsable de esta conducta? A pesar de que si uno sabe que si responden al afirmativo que podría perder su trabajo, la valentía, el coraje, lo obligaría a ser honesto. El coraje moral implica tener la fortaleza de defender lo correcto y aceptar culpa cuando uno comete errores. El coraje físico implica que se puede continuar funcionando efectivamente cuando hay peligro físico presente. Piensen en los bomberos, en los policías, en los soldados. ¿Sí? Cuando hay terremotos, inundaciones, casi todos salen corriendo, huyendo del peligro, mientras estos servidores públicos corren hacia el peligro. Hay que recordarlo. Y eso requiere mucho coraje y mucha valentía. Aquí esto sí es difícil ponerlo en práctica, pero sí se puede. Uno no nace siendo valiente o cobarde. Se trabaja con disciplina, con calma. Cada día forzarse a uno mismo a hacer cosas que le dan miedo hasta que uno pueda controlar la reacción. El coraje no es la ausencia de miedo, es la habilidad de seguir trabajando a pesar del miedo. Bueno, esta presentación se está dando por medio de la Contraloría General de Cuentas. A muchos les toca ser muy valientes, sobre todo cuando la Contraloría, por ejemplo, es la institución encargada de velar para luchar contra la corrupción en el Estado guatemalteco. No es la única, pero diría yo que es la rectora. ¿Y qué pasa? Personas corruptas son peligrosas. Denunciar actos de corrupción requiere coraje. Y uno tiene que trabajar en desarrollar el rasgo de liderazgo, de valentía, de coraje, todos los días. El siguiente rasgo es conocimiento. Conocimiento básicamente se refiere a la comprensión de una ciencia o arte, un acervo de literatura, que uno tiene información y se comprende a las personas. El conocimiento debe ser amplio. Uno también en su trabajo no solo tiene que tener conocimiento profesional, sino también saber de asuntos coyunturales. Y sobre todo conocer las políticas de su equipo. ¿A qué nos referimos? Uno tiene que desarrollar esa cultura general de tener conocimiento y discernimiento. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Uno tiene que ser alerta, escuchar, observar, estudiar y en cuanto a su trabajo, consumir todos los manuales, reglamentos y literatura profesional. Eso es desarrollar profesionalismo. El siguiente rasgo es lealtad, que se refiere a la devoción que uno tiene con la misión a sus superiores, a sus pares y a sus subordinados. Uno debe ser firme, uno debe ser leal
a su equipo y a todas las personas en la jerarquía de la organización. Sugerencias de mejora es evitar discutir problemas del equipo con externos si se puede. O, por ejemplo, aquí un ejemplo anecdotal individual. Si uno es jefe de su unidad y trata de ser líder y ver que una persona de su equipo actuó de la manera incorrecta, se corrige dentro del equipo primero. Si ahí no se puede, sí se eleva a autoridades superiores. Otro es no criticar a sus superiores en presencia de subordinados. Si uno tiene problema con lo que su jefe está diciendo o actuando, se le dice primero al jefe, no se le dice a los demás. Y ser leal con la organización implica que una vez la decisión está tomada por el equipo, se cumple como si fuera idea de uno mismo. Y el último rasgo es entusiasmo. Entusiasmo se refiere a tener un interés sincero en el desempeño de los deberes de uno. Si uno es entusiasta, es optimista, de buen humor y aceptante de retos, eso contagia por todo el equipo y mejora el desempeño del equipo. Para desarrollar este rasgo es fundamental, indispensable, comprender la misión y creer en la misión de la organización y tratar de comprender por qué hasta tareas aburridas deben de completarse. No todas las tareas son bien alegres, pero alguien las tiene que hacer. Entonces voy aquí resumiendo. Estos 14 rasgos de liderazgo son replicables. Se replican en la práctica, en el entrenamiento, se multiplican en el espíritu de cuerpo, en el equipo con el que uno trabaja y se viven en el cumplimiento. Si ustedes quieren ser líderes, tienen que empezar viviendo el ejemplo. Busquen con entusiasmo el conocimiento. Estudien, practiquen y apliquen lo que aprenden. Sean congruentes con sus valores, tanto personales como institucionales. Sean fieles a sus principios, leales a sus compañeros. Ahí van a ir creando mística, que es un elemento cultural. Y así vamos a ir progresando hacia una cultura ética, desarrollando las aptitudes y las actitudes que los líderes necesitan para influir en los demás, para que todos trabajen hacia la meta común que todos tenemos, que es una mejor Guatemala. Entonces, yo con eso termino mi presentación. Si quisieran tener una discusión práctica, no sé si hay espacio de preguntas y respuestas para discutir los principios que les puse ahí, que son justicia, criterio, confiabilidad, integridad, ser decisivo, tacto, iniciativa, resistencia, presencia, desinterés, coraje, conocimiento, lealtad y entusiasmo. Muchas gracias. Estamos entonces pues agradeciendo la participación y el haber expuesto y el haber compartido con nosotros la temática hacia una cultura de ética, probidad y moral ciudadana. Gracias al doctor Nicolás David Virsi Arroyave, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Como habíamos mencionado al inicio, cuenta con una maestría en Economía por la Universidad de California en San Francisco y un doble título de la Universidad de California en Berkeley en Relaciones Económicas, Internacionales y Ciencias Políticas. Ha sido un honor y un gusto pues poder tenerlo con nosotros este día para esta conferencia virtual hacia una cultura de ética
y probidad y moral ciudadana. Les recordamos que en el lado derecho de su pantalla, en donde están las preguntas y respuestas en esta conferencia virtual, ustedes pueden llenar, por favor, el formulario de participación. A los casi 200 asistentes, ya llevamos, pues la gran mayoría ya se han registrado, a todos estos jóvenes universitarios y demás invitados especiales a esta conferencia virtual hacia una cultura de ética y probidad y moral ciudadana, para pues llenar este formulario de participación, y al final de esta conferencia virtual también habrá un formulario de evaluación de esta conferencia. También tenemos el espacio para preguntas y respuestas en este momento para que ustedes puedan pues preguntarle a nuestro ponente, el doctor Nicolás Virsi, las dudas que ustedes tengan o los comentarios, todo esto a través del chat. Así que estaremos abriendo el chat en este momento para conocer cuáles son las preguntas que ustedes como jóvenes universitarios por la buena gobernanza, probidad y transparencia tienen para nuestro ponente, el doctor Nicolás Virsi. Vamos a ir leyendo a continuación las preguntas que vayan ustedes haciendo, así que las pueden escribir en el chat que también ya está subido en la evaluación del evento. Ustedes pueden registrarse ahí en Forms Office para que puedan tener ese registro de participación. Estamos esperando entonces las preguntas para el doctor Nicolás, o comentarios, ¿verdad? Por supuesto, dudas que ustedes tengan para el doctor Nicolás David Virsi Arroyave. Estaremos dando unos segundos allí para que las personas asistentes puedan escribir sus consultas, sus dudas, y pues poder así conocer las respuestas que les dará el doctor Nicolás Virsi. Les recordamos que pues los objetivos de este programa Jóvenes Universitarios por la buena gobernanza, probidad y transparencia, el objetivo general es pues fomentar en los jóvenes universitarios una cultura de ética, de probidad y transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de que los estudiantes y futuros profesionales pues practiquen los valores y principios éticos, logrando así prevenir la corrupción, promoviendo la participación ciudadana activa y responsable para una buena gobernanza en las instituciones. El objetivo específico de este programa es desarrollar temáticas orientadas a la ética, moral y probidad que impulsen a los estudiantes universitarios para que sean ciudadanos participativos, comprometidos en formar pues parte de la buena gobernanza en las instituciones, promoviendo así las acciones de transparencia y rendición de cuentas. A través de este programa, a lo largo del año se desarrollarán conferencias virtuales y, por supuesto, un congreso universitario en materia de cultura, ética y probidad. Este día arrancamos pues con la conferencia virtual número 1 hacia una cultura de ética, probidad y moral ciudadana, y estamos entonces a la espera de las consultas, y si no, pues también le cedemos la palabra entonces a nuestro ponente, al doctor Nicolás Virsi, para que pueda dar un mensaje final. Creo que no hay dudas ni consultas, pero estamos entonces, doctor Virsi, tiene usted la palabra para dar un mensaje final. Adelante, y agradecemos su participación. Tiene su micrófono apagado. Ahí estamos. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que culmine a tiempo. Fue un gusto. Me gustaría entrar en una reunión posterior a esto, en unas discusiones con el señor Contralor y su equipo para hablar de este programa que tenemos de la maestría que vamos a ofrecer, y también diplomados para alumnos que no han terminado su licenciatura en lo que sería gestión pública privada y liderazgo y gobernanza. Vamos a tener un fuerte programa de becas orientadas a personal del sector público y jóvenes y gente que no tiene recursos, que los recursos no sean un impedimento para entrar en este programa, porque estamos muy conscientes
de que la Contraloría en particular es una institución clave para mejorar la administración pública, la gestión pública a través del Estado, en todas las instancias del Estado. Entonces nos interesa muchísimo, los consideramos una institución líder en esto, el Contralor en particular. Entonces los invito a contactarme, no sé si tienen ahí mis datos, y yo estaré en contacto con ustedes y a todos los jóvenes que están interesados también. Al final, no sé si se pueden compartir mi información o lo pongo yo en el chat. Voy a poner en el chat para que me puedan contactar para tener mayor información, sea sobre esta charla o el programa de la maestría en liderazgo y gobernanza, que empieza con el módulo de 4 cursos de liderazgo ético. Ahora estoy buscando dónde, no, ahí está. Les voy a dejar con mi correo. Y ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Pues muchísimas gracias en nombre del doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas, por haber aceptado la invitación pues para poder platicarnos acerca de la temática hacia una cultura de ética, probidad y moral ciudadana. Extraordinaria su ponencia y, por supuesto, de gran lección para los jóvenes universitarios, quienes han sido en su gran mayoría los asistentes este día. Allí está entonces en el chat nvirzi, nvirzi, @industriaguate.com. Ese es el correo del doctor Nicolás Virzi. Ustedes pueden ponerse en contacto directamente con él para conocer acerca pues, de esta temática, de esta maestría que él menciona también y que estará en los inicios hablando de esta ética que hace falta tanto por hacer y qué bueno que pues personas como el doctor Nicolás Virzi tengan esa preocupación y quieran pues mejorar en este ámbito que es en todos los roles que nosotros jugamos en nuestra vida, en todos los papeles que desempeñamos de forma diaria, debe estar la ética inmersa para que podamos actuar de la mejor manera posible. Así que de nueva cuenta, agradecemos su presencia, doctor Nicolás Virzi, y pues estaremos pendientes también en una futura ocasión para poderlo invitar de forma virtual o también presencial y pues conocer acerca de más temas que usted pues puede desarrollar. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y feliz día. Igual. Tengo que ser puntual, tengo una reunión ahorita. Por favor. Entonces tengo que practicar el rasgo de puntualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, que Dios lo bendiga. Y bueno, nosotros seguimos y continuamos con el programa de esta conferencia virtual hacia una cultura de ética, probidad y moral ciudadana. También, pues les recordamos que está ya en el área de chat el formulario para que ustedes puedan registrarse. Es un formulario, primero el de registro, que fue el que estuvimos permanentemente colocando en el chat y en preguntas. Y ahora también está, por supuesto, el formulario de evaluación del evento. Ese es un recordatorio para que ustedes pues, puedan evaluar la calidad de esta conferencia virtual, la primera de varias que se estarán desarrollando a lo largo del 2022. Y ahora, pues, como parte del cierre del evento, me complace presentarles al doctor Carlos Granados. Él es asesor de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización, de la Dirección, de hecho, de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas. Así que adelante, doctor Granados, qué gusto saludarle y para que usted nos pueda brindar las palabras como cierre de este evento, de esta conferencia virtual. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Un cordial saludo al señor Contralor General de Cuentas, doctor Edwin Salazar Jerez. También un saludo a la doctora Eti Castro, la directora de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental. También nuestro agradecimiento, doctora Heidi Melgar, por apoyarnos en estos procesos de formación y capacitación. Muy agradecido.
Y por supuesto, un enorme agradecimiento al doctor Nicolás Virs por la presentación tan importante que desarrolló el día de hoy. Y el saludo a los jóvenes universitarios, que tengo conocimiento que hay un buen número que estuvo presente. Y entonces el tema de la cultura ética, probidad y la moral ciudadana en estos días es sumamente interesante. Por ejemplo, el doctor en su conferencia cita el liderazgo, dice, él habla de liderazgo con valores. Y eso es algo que debemos de practicar y fortalecerlo, porque en el momento que él estaba interviniendo, yo decía, bueno, la delincuencia, para ejercer la delincuencia y los grupos de delincuencia que existen en Guatemala, lamentablemente, también hay un liderazgo, porque hay líderes que conducen esos grupos. Pero este es un liderazgo que no tiene absolutamente nada que ver con un liderazgo con valores, sobre todo en nuestro caso, cuando nos dedicamos a la formación y a la construcción de un país diferente. También hace la aclaración que es muy importante cuando menciona qué es un líder y el rol de un líder. Pues se ha discutido mucho, ha habido debates cuando se comenta el líder nace o se hace. Y la respuesta es que se da en los dos momentos. Hay seres humanos que tienen esas virtudes de liderazgo que al momento de ponerlas en práctica las desarrollan, pero también hay personas, hay seres humanos que sin nacer con ese liderazgo, al momento de tener la oportunidad, lo ponen en práctica. Y justo en esto, él lo dijo cabalmente cuando dijo ser ministro. Bueno, no es necesario ser un líder. Quizás un ministro cuando ha sido designado puede ser por sus competencias, por su experiencia, por su profesión, por el vínculo político que le hace pues hacer la administración en el gobierno que está ejerciendo la administración del Estado. También coincidieron quienes, por ejemplo, en el caso de la doctora Castro, cuando hizo la diferencia de lo que es la ética y lo que es la moral. Se habló de la ética y la moral. El doctor Vici decía, la ética y moral requiere de elementos como la honestidad, la integridad, la justicia, la responsabilidad y lealtad, entre otras. Me llamó mucho la atención cuando habló de los 14 rasgos de liderazgo. Importantísimo tener la diferencia de lo que es trabajo en equipo y lo que es un grupo de trabajo. La diferencia es que cuando hay un trabajo en equipo, todos asumimos la responsabilidad de cumplir con los objetivos y las metas que se han trazado para lograr un fin. El tema de la confiabilidad, me detuve un momento en analizarlo porque es un tema importantísimo. Y quiero citar algunos datos en este caso, cuando se hace un estudio de la confianza institucional por el profesor Antonio Noriega de la Universidad de Carlos III de Madrid, España, en el año 2020, cuya universidad pues también tuve el gusto de estar estudiando y soy egresado de la misma en una maestría. El profesor Antonio Noriega, cuando habla de la confiabilidad, dice que en América Latina existe un 65% de la población que confía en los gobiernos. Un 35% no confía. En el caso nuestro es lamentable. Guatemala es el más bajo. Tiene un 24% que confía y un 76% que no confía en la gestión del gobierno. Está pegado con Perú, que son los más bajos. Perú tiene un 25% que confía en el gobierno y un 75% que no confía. Los países más altos, como ejemplo, está Uruguay, es un buen gobierno, es un gobierno, digamos, democrático, cuyos ejemplos, pues ahí los vemos nosotros permanentemente en las noticias. Uruguay tiene el 49% de confianza, seguido de Chile con el 46%. O sea, son los países más altos en el tema de la confianza. Y entonces, en este caso, pues el mensaje para los jóvenes universitarios, que pues en el futuro serán los profesionales, serán las personas que estarán en los cargos de la administración pública y en la iniciativa privada para que pongan en práctica sus mejores esfuerzos, su conocimiento y tratar de construir un diferente país, una diferente Guatemala que tanto se necesita. Las sugerencias de mejora las hacía también el doctor cuando hablaba, bueno, decía,
los buenos modales y costumbres. Realmente eso es algo que se ha ido perdiendo, pero es bueno ponerlos en práctica porque es la forma como nosotros podemos conducirnos y tratar a las personas. La cortesía, el buen humor incluso, y el tratar a las personas como uno quiere que lo traten. Él finalmente decía también tener los hábitos de estudio. Tenemos que tener una planificación y una programación para que nuestras lecturas sean permanentes, sean constantes y tratar de los que, en el caso de los jóvenes universitarios, que los promedios estén arriba del 75%, porque en esa medida, en función de su promedio de estudios, en esa medida tendrán las mejores oportunidades y el acceso a las fuentes de trabajo. Algo importante que también vale la pena mencionar es cuando los profesionales, ustedes los universitarios jóvenes que están por graduarse, recuerden que hay un elemento que se le ha denominado la inteligencia emocional, que tiene que ver justamente con el buen trato, la comprensión, la empatía. Las instituciones, las empresas, los gobiernos en los países del primer mundo no toman en cuenta no solo el cociente intelectual ni el currículum vitae, sino que toman en cuenta cómo es la persona y cómo maneja sus emociones. Así que yo ahí me quedaría, doctora Heidi Melgar. Les agradezco el espacio que me han dado y muchísimas gracias y éxitos a todos y principalmente a esa juventud guatemalteca que está con todo el gran deseo de ser profesionales muy pronto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, estimado doctor Carlos Granados. Él es asesor de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y Control Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas. Pues nosotros así es como pues llegamos al final de esta conferencia virtual hacia una cultura de ética, probidad y moral ciudadana, la cual pues ha sido organizada por la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, en nombre del doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas, también de la directora Eti Saray Castro, de la directora de Formación, de Capacitación y Fiscalización y de Control Gubernamental. Pues estamos, como decíamos, dándole, pues poniéndole fin a esta conferencia virtual, una de tantas que durante todo el año se estarán llevando a cabo, y también pues les adelantamos acerca de un congreso virtual que también habrá, en donde esperamos la presencia de estos jóvenes universitarios. Recordemos que pues en el marco de la ética, en el marco del año de la ética y probidad de la Contraloría General de Cuentas, fue que a través de esta Dirección de Formación y Capacitación, Fiscalización y de Control Gubernamental se desarrolló este valiosísimo programa dirigido a los jóvenes universitarios, este programa llamado Jóvenes Universitarios por la Buena Gobernanza, Probidad y Transparencia, que pues está pensado, está dirigido hacia esta población estudiantil universitaria, todo con el fin, por supuesto, de promover estos principios, estos valores fundamentales para que se conviertan en acciones concretas en el reflejo del actuar y en el desempeño laboral de todos estos jóvenes universitarios. Se busca concientizar a estos estudiantes universitarios de la importancia de mantener una conducta que sea ética, una conducta ejemplar, una conducta transparente, y así con esto, por supuesto, contribuir con el cambio en estas futuras generaciones, quienes se desenvolverán, por supuesto, en los distintos ámbitos de nuestra hermosa y bella Guatemala. Se considera entonces fundamental continuar con este programa para este año 2022. Esperamos su presencia en las futuras conferencias virtuales, en el Congreso virtual, y estaremos anunciándoles a través de nuestras redes sociales pues el avance de este programa Jóvenes Universitarios por la Buena Gobernanza, Probidad y Transparencia en la Contraloría General de Cuentas. Que Dios les bendiga. Les recuerdo, está el formulario de registro, por supuesto, y el formulario de evaluación. Es así entonces que damos por concluida esta primera conferencia virtual, agradeciendo la presencia de todos los asistentes, esperándolos en una futura conferencia virtual. Agradecemos desde la sede de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental a todo el equipo humano, técnico, que está detrás de cámaras, como diríamos, pues hace posible que esta conferencia virtual haya llegado a todos ustedes. Que Dios les bendiga.